Bueno, señores, buenas tardes, bienvenidos como siempre a todos ustedes, los que nos ven a través de Costa Norte Network, Canal 3, y los que nos ven a través de YouTube en todo el mundo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio con el arte y con la literatura. Buenas tardes, Ramón, buenas tardes, Oscar, buenas tardes, Moisés. Buenas tardes, compañeros. Como todos los miércoles, que siempre tenemos la tertulia, hoy vamos a hablar de Jorge Luis Borges. Y nada, vamos a pasar los micrófonos al amigo Oscar para... Pues sí, buenas tardes a todos. Yo siempre me medio lado, casi de espalda, pero hay que recordar que es la idea del programa es tertulia, entonces por eso nos dirigimos un poco al centro de la mesa. Nada, les invitamos, claro, a asistir con nosotros, a participar con nosotros de esta tertulia de los miércoles. Hoy, como decían mis compañeros, hemos elegido a Jorge Luis Borges, un icono dentro de la literatura latinoamericana y de la literatura mundial, un auténtico intelectual, un escritor difícil de catalogar porque es difícil de meterle, si bien al principio estuvo con alguna corriente vanguardista, ultraísmo, que fue el que la llevó a Argentina, pero en realidad no se ha metido mucho dentro de ninguna corriente, ni de ningún movimiento político, ni de ninguna religión. Es decir, ha sido muy especial siempre Borges. Pero no cabe duda que interesante, así que nada, vamos a meter la mano enseguida. Buenas tardes, es increíble cómo llegamos nosotros a este programa, Algunos llegamos media hora antes, otros llegamos 5 segundos antes, el público no lo sabe, pero es así la cosa. Pero eso es lo bueno de esta situación. Jorge Luis Borges nació en 1899, un monstruo, yo diría, de la literatura mundial. A los 4 años Jorge Luis Borges era nada más y nada menos que alfabeto ya, sabía leer y escribir. A los 6 años había hecho su primer relato, a los 11 años había traducido un cuento ya de Oscar Wilde, El Príncipe Feliz. Entonces yo pienso que es un genio, uno de los grandes genios de la literatura universal. Estamos hablando de un genio. Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo nació en el año de 1899 en Buenos Aires, Argentina. Su educación primaria la recibió a través de su abuela, que era inglesa, y dentro de toda su familia, de toda su descendencia, su ascendencia, ¿no? Hay matices de diversos países del mundo. Diferentes culturas confluyeron para crear a este genio que se llamó Jorge Luis Borges, uno de los más grandes escritores que ha dado la historia de la humanidad, sobre todo la historia del siglo XX. Decía Oscar ahorita de la clasificación, o sea, ¿dónde clasificamos a Borges? Con Borges es un caso extraño porque Borges es en sí una literatura. O sea, el personaje, el individuo es una literatura aparte. Hay movimientos literarios, hay literatura de países y está Borges, que es un caso aparte. Cuando uno ve lo que fue la vida de Borges, él no podía ser otra cosa que el gran escritor que él fue. Ya el padre de él era escritor y el padre incluso llegó a publicar un libro, el padre de Borges, que también tenía el problema de la ceguera, sí, de Borges, que era hereditaria. Se lo traspasó a él, sí. Desde el abuelo lo tenía el abuelo, luego el padre, y sí, al final Borges termina sufriendo de la misma enfermedad. Pero el caso Borges es en sí una literatura, que es lo que quería apuntar. Es curioso que lo que decía Moisés, desde pequeñito apuntaba maneras, porque si ya a los 4 años podía leer y escribir y ya empezó a componer muy pronto, a hacer traducciones, vamos a recordar también eso, que él era bilingüe, en la casa igual se hablaba el español que el inglés, pero luego tuvo una facilidad pasmosa para aprender idiomas, porque cuando empezaron los conflictos y pasó a Europa, aprendió el francés muy rápido, y el alemán dice que con la ayuda de un diccionario solamente, es decir, que era un tipo... Bueno, en eso tú, Ramón, que también eres políglota, hablas varios idiomas, lo comentas a veces,
es difícil aprender un idioma, pero con la base del primer idioma quizás es más fácil. Pero a pesar de esa teoría de que después de un idioma los demás se aprenden con más facilidad, Jorge Luis Borges era un tipo especial, porque ya desde el principio él lo demostró siendo muy niño, y fíjense que ha sido una vida entera dedicada. Los trabajos suyos son complicados, son trabajos de pensar, no son trabajos de escribir así de forma pasional cualquier cosa. Entonces ha dedicado toda una vida a la cultura, a la literatura. Luego repasaremos un poco, pero hay mucho de qué hablar. Hay que confesar que Borges fue uno de esos escritores que a mí me llevó más tiempo a entender, pero claro, después que lo entendí ya lo hice uno de mis escritores, porque en un principio Borges utiliza una serie de símbolos que uno no conoce, y uno tiene que familiarizarse en el tiempo con diversas literaturas, diversas lecturas, para ir entendiendo y descifrando ese mundo que representa la literatura borgiana, que es bastante complejo en un principio cuando uno no tiene las herramientas. Hay autores como Borges que le gusta mucho utilizar recursos de la base cultural que tienen. Me recuerda un poco a Antonio Gala, que también utiliza mucho la mitología griega, y a cada rato está saliendo, a cada momento sale en su literatura o en su conversación. Borges también la utiliza. Hay una serie de símbolos que es verdad que no son muy familiares cuando uno lo lee, pero él mismo dice también eso, que cuando él es sincero con su literatura, y dentro de la sinceridad a veces está no la clarividencia, sino todo lo contrario, no está muy seguro de lo que piensa, y eso lo refleja en sus escritos, con lo cual traspasa al lector ciertas dudas, aunque yo no sé si lo hacía por modestia, la verdad es que es un poco... Sí, yo pienso que es una mezcla de las dos cosas, porque los críticos explican muy bien que él manejó las dos cosas muy bien. De hecho, inclusive Octavio Paz creo que mencionó algo de que él pagó a dos grandes, hizo una paga por adelantado a dos grandes temas, a dos grandes musas, que son lo que es la simpleza y la profundidad. Él pudo mezclar las dos cosas para que la gente pudiera entender de una manera fácilmente lo que él en algún momento de su literatura, o en algún momento de un ensayo, de un cuento, de una poesía, su idea. Pero por otro lado también aquel que quisiera profundizar un poco más y atreverse a decodificar todos esos mensajes ocultos que él tiene detrás de esas grandes simbologías que él manejaba, pues también lo hiciera. Y yo creo que esa fue la genialidad de él, de poder mezclar esas dos cosas también, como lo hizo con la filosofía, porque él mismo lo decía: no soy un filósofo ni un moralista, soy sencillamente un hombre tratando de explicar o de reflejar en mis escritos, a través de mis escritos, mis confusiones, la gran variedad, la diversidad de confusiones, el conglomerado de las confusiones en general, que es la filosofía. Pero la filosofía la expresaba a través de ideas, de conceptos, no de dogmas, ni apelaba tampoco a que la persona entrara directamente en el tema de la filosofía. Por ejemplo, en ficciones, que hay un cuento, nuestro querido amigo Ramón, que usted lo maneja mejor que yo el latín, será Tlon Ucbar Orbis Tertius. Exactamente, en ese cuento él crea un mundo fantasioso. Sí. Hay que dejárselo aquí al amigo. En ese cuento él lo que hace es crear un mundo que es una ficción, que es un mundo ideal, pero no está tratando de explicar lo que es el idealismo. Es a través de la filosofía del obispo George Berkeley. O sea, él toma la filosofía de Berkeley, que dice que el mundo ese mundo exterior que uno ve no existe en realidad, que uno lo que ve, pues esa realidad que uno ve no existe, sino que uno la ve porque Dios se lo permite ver. Entonces ese idealismo él lo convierte en un cuento donde él lo explica. O sea, mucho antes de conocer la filosofía de Berkeley, uno puede sencillamente a través del cuento Tlon Ucbar Orbis Tertius ver qué es lo que explica Berkeley. Ustedes saben que la filosofía es complejísima de la manera que los filósofos la explican. Entonces Borges se adelanta y lo hace de una manera literaria, y sencillamente lo explica de forma literaria. Es bastante sencillo visto desde la óptica
de un escritor, porque ese es también un poco el trabajo del escritor, hacer comprensible lo incomprensible. Claro que sí. Alguien decía hace muchísimos años, creo que era yo, que las ciencias todas y las artes todas iban en caminos creando un vértice